juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales Ok, hermanos, en esta mañana capítulo a capítulo, como bíblicamente debe ser la predicación. Venimos delante del Señor en cada uno de estos pasajes. Y cada uno de esos textos de Malaquías que hemos estudiado durante diferentes domingos nos han hecho meditar acerca de la verdadera condición de una persona que dice adorar a Dios. En un mundo, hermanos, y en un contexto como nuestro, donde la gran mayoría de iglesias, y no me canso de repetir esto, donde la gran mayoría de iglesias dicen ser expertas en adoración, donde la gran mayoría de iglesias gastan miles, o por no decir millones de pesos, en cantidades de cosas para que la adoración, entre comillas, sea lo más llamativa posible, lo más bíblica, según lo que ellos dicen, posible. Muchos de los que son partidarios de estas cosas se han olvidado de lo más importante, aquello que es más importante que música, algo que es más importante que todas estas arandelas que nosotros pudiéramos añadir a la adoración, y es el corazón verdadero. Así que en el libro de Malaquías hemos estado meditando, y en el capítulo 1 pudimos ver cómo Dios muestra verdaderamente su amor al pueblo de Israel, y Dios les demuestra a ellos que es un amor electivo, es un amor en el que ellos han sido escogidos por Dios para ser amados, y aún así el pueblo se encuentra en una condición espiritual tan lamentable, tan triste, están en un declive espiritual tal que ellos están cuestionando a Dios en cada una de estas partes en Malaquías. Y como ya vimos en la introducción hace 20 días, en el libro de Malaquías hay 5 preguntas cuestionadoras que el pueblo hace a Dios. Ahora, nosotros podemos leer Malaquías de corrido y no nos parece como que son preguntas, digámoslo así, desafiantes, porque obviamente al leerlo en español pues como que no parece que fuera así, pero en el texto original, en el hebreo, estas palabras, estas preguntas están cargadas con un sentido de rebelión hacia Dios, están cuestionando a Dios.
Y como vimos en el capítulo 1, ellos cuestionan el amor de Dios. Y ellos preguntan en el capítulo 1, ¿y en qué nos has amado? Y luego más abajo, en el mismo capítulo 1, vimos cómo ellos preguntan, ¿y en qué hemos deshonrado tu nombre? ¿En qué de verdad hemos tomado el nombre de Dios en vano? De ninguna manera. Estamos adorando a Dios de una manera bíblica. Estamos trayendo los sacrificios delante de Dios. ¿Qué puede estar mal? Entonces, esa misma pregunta la hacemos nosotros en esta mañana. ¿Qué mal hay en la forma en que nosotros nos estamos relacionando con Dios? Y es quizás, hermano, una de las preguntas más importantes para nosotros. Porque como hemos visto en Malaquías, una de las cosas más fáciles que una persona puede hacer es traer simplemente una adoración religiosa delante de Dios. Y entre más nosotros tenemos elementos bíblicos dentro de nuestro culto, de nuestra liturgia, digámoslo de esa manera, más fácil es caer, porque terminamos confiando más en las formas que en un corazón verdaderamente regenerado, que ama a Dios, que se entrega a Dios y que verdaderamente adora a Dios. Qué fácil es para nosotros pensar que si adoramos con himnos, con versículos bíblicos, todo está bien. Pero si nuestro corazón y nuestra mente están en otro lugar, por más bíblicos que sean estos himnos, por más versículos bíblicos, salmos que nosotros podamos cantar, si nuestro corazón no está inmiscuido en esto, nuestra adoración no es mejor, como lo dijimos la última vez, que la persona que va a una imagen y le prende una vela y le pone una moneda. No somos mejores que ellos, si nuestro corazón de verdad no está allí. Ahora, venimos a este pasaje, en los versículos 1 al 9 de Malaquías 2, y vemos ahora cómo Dios pasa de exhortar y amonestar fuertemente al pueblo, y aparte de los sacerdotes, pero ahora Dios se va a concentrar principalmente en los sacerdotes. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios habla a los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el texto de Malaquías? ¿Por qué Dios hace una reprensión tan fuerte a estos hombres? ¿Por qué Dios ahora pasa su mirada de hablar de los sacrificios, de hablar de su grandeza, que es el fundamento, digámoslo así, teológico de nuestra adoración? Adoramos a Dios porque Él es grande, porque Él merece ser adorado, porque Él nos ha creado y porque Él nos ha hecho a su imagen y semejanza. Pero ahora Dios va a mostrarnos que esta exhortación es precisamente para ellos. Y obviamente la respuesta a esta pregunta sería: Dios habla a los sacerdotes porque ellos en este punto de la historia, y como hemos visto en el Antiguo Testamento, eran los principales responsables del estado espiritual del pueblo de Israel. Dios estaba señalando la decadencia del pueblo con unas palabras supremamente fuertes que acabamos de leer. Y estaba mostrando ahora su total desagrado a la condición en la que se encontraban, como ya hemos visto, a sus sacrificios, pero ahora Él va a hablar y va a hablar fuertemente a ellos, porque ellos son los principales responsables de que ellos se encuentren y el pueblo se encuentre de esa manera. Ellos estaban permitiendo entre el pueblo una adoración que no agradaba a Dios. Ellos estaban pasando por alto una gran cantidad de cosas que la ley de Moisés no permitía, ¿cierto? Sacrificios de animales cojos, ciegos, enfermos. Traían cualquier tipo de cosa y pensaban que Dios se agravaba por eso. Y obviamente Dios habla a ellos de una forma así. Ahora, quisiera empezar nuestro sermón con una ilustración. Muchos de nosotros conocemos y hemos escuchado a George Whitefield, un hombre de los mayores predicadores que Estados Unidos pudo producir en el siglo XVIII. Y dice un historiador que cuando George Whitefield tenía 23 años, decidió cruzar el Atlántico, decidió ir a la otra parte del mundo, en aquel tiempo el mundo conocido, y él sería el capellán, digámoslo así, como el encargado de la predicación en ese barco durante el viaje. Ahora, durante el trayecto, este predicador comenzó a hacer oraciones públicas y declaraba a Cristo crucificado delante de estos hombres en la tripulación de este barco. Ahora, el nivel moral de estos hombres, como eran marineros de la época, obviamente era bajo. Y este hombre era recibido con burlas, con desprecio, la gente se reía de George Whitefield. Y la tripulación le dijo que su religión era falsa y lo trataban como un farsante. Ahora, los domingos en el barco abundaban los juegos de azar, las malas palabras y la música. Pero Whitefield
No se rindió y empezó a visitar a los enfermos y compartía con ellos sus provisiones, oraba en privado por las personas, oraba en público y durante todas las mañanas y tardes no dejó de hacer oraciones públicas en este barco. Aprovechaba cualquier oportunidad para hablar de Cristo en cuanto podía y paulatinamente, por su evidente piedad y por su hablar de una forma cortés, las personas comenzaron a cambiar en el barco. Finalmente, cada mañana cuando Whitefield se disponía a predicar, los capitanes de este barco permanecían a su lado e inclusive permitían que otra nave cercana que iba también hacia el otro lado del mundo se acercase para que todas las personas pudieran escuchar los sermones de este hombre de Dios. Ese era el tipo de influencia que el sacerdote del tiempo de Malaquías debía tener sobre el pueblo de Israel. Pero con ese clericalismo, con esa liturgia externa, profesional y esa actitud, digámoslo así, indiferente hacia la adoración, su influencia en vez de ser positiva se convirtió en una influencia negativa en el pueblo. Así que con esto en mente, hermanos, podemos nosotros ahora entrar en nuestro texto y vamos a ver el versículo 1 lo que dice. Vemos primero a Dios siendo amoroso en su advertencia. Dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Así que los líderes, hermanos, y aquí voy a hablar contra mí mismo, este sermón va a ser para mí principalmente, aunque también para la mayoría de los varones que están aquí. Los líderes, ya sean en la iglesia, en el caso de los ancianos, los oficiales, los pastores, y los padres de familia que lideran sus hogares, tienen que ser hombres maduros en la fe. Y eso es algo probablemente que el mundo, obviamente cristiano, hoy ha hecho una concesión. Es decir, hoy las personas aceptan como pastor a cualquier tipo de persona. Muchos lo hacen obviamente por motivaciones equivocadas. Muchas personas, por ejemplo, en las iglesias permiten que un hombre sea pastor simplemente porque este hombre tiene dinero, tiene forma de aportar a la iglesia, y entonces las personas ignorantemente deciden que este hombre puede ser su pastor. Otras personas piensan que porque un hombre habla de una forma muy elocuente, porque un hombre tiene buena oratoria, puede ser el pastor de la iglesia. Pero nosotros tenemos la plena convicción por las Escrituras que los que presiden la iglesia deben tener un estatus moral de acuerdo a los parámetros bíblicos. Y una de las mejores señales de la madurez espiritual es saber recibir la amonestación. Es decir, una de las mayores marcas de un verdadero líder es que él es humilde. Y con frecuencia afirmamos que admitir nuestros errores y procurar corregirlos es una señal de madurez. ¿Cómo sabes tú que estás creciendo espiritualmente? ¿Cómo sabes tú que estás siendo maduro en Cristo? Bueno, hay una marca, y es cómo reaccionas frente a la amonestación amorosa. ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien tiene que decirte algo que no está muy bien en tu carácter? Bueno, un líder cristiano equilibrado tiene que saber aceptar ser reprendido, y no solo un líder, sino cada uno de los miembros que componen una congregación. Nosotros como creyentes obviamente debemos madurar y procurar madurar en Cristo. Después de que nosotros somos salvos, tenemos una meta, hermanos, en Cristo, y es crecer y madurar en la fe. Así que Dios está ahora llamando a esos sacerdotes y reprendiéndolos en público. Esta carta obviamente fue escrita por Malaquías y probablemente era leída delante de las personas, y estos hombres iban a recibir una reprensión pública. Su pecado era público, su pecado obviamente estaba expuesto a la luz del día, así que ellos merecían una amonestación pública. Así que ahora ellos debían entender que al ser parte del pueblo de Dios, Dios en cualquier momento podía hacer esto. Cuando Dios veía que el pueblo estaba yendo mal, Dios llamaba a estos hombres, digámoslo así, al orden. Así pasa igual con nosotros, hermanos. Cuando nos hacemos miembros de la iglesia de Cristo, voluntariamente nos sometemos al escrutinio bajo la gracia y la verdad de nuestros hermanos y nuestros pastores. Por tanto, hermano, nuestra reacción ante alguien que nos muestre nuestros pecados y nuestros defectos indicará nuestra profunda y auténtica relación con el Señor. Porque en definitiva, hermano, nosotros somos de Cristo y somos de Él, y nuestra identidad se encuentra en Él. Pase lo que pase, Cristo es nuestro dueño. Nadie nos puede sacar del hueco que Él nos tiene en su mano. Nadie puede hacernos perder nuestra salvación, pero al mismo tiempo tenemos responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, Dios en el fondo amaba tanto a este pueblo, Dios amaba tanto a Israel, que Él no iba a permitir que el pueblo continuara en esta condición espiritual mediocre.
Él no iba a permitir que su pueblo continuara en este declive, continuaran haciendo estas cosas. Y Dios, de una forma amorosa, como es el amor bíblico, hermanos, muestra el error de este pueblo. Entonces ellos debían prestar atención a lo que Dios iba a decir en esta porción del texto. Ahora, hermanos, quiero aclarar algo. Esto no es excusa entonces para que vayamos donde nuestros pastores y nuestros hermanos y cada vez que tengamos una oportunidad vamos a hacerlo madurar más. Vamos a coger al hermano y lo vamos a todo el tiempo a decirle sus cosas malas, porque como el pastor dijo, entre más yo corrijo a mi hermano, más maduro es. No, hermano, tampoco ese no es el razonamiento. Nuestro Señor nos dice en Mateo 7:3 que tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a corregir a alguien, porque debemos primero ver si no tenemos la viga en nuestro ojo antes de quitar la paja en el ojo de nuestro hermano. Tampoco debemos pretender que los líderes sean marionetas, que por cualquier crítica engreída de una persona, y obviamente los pastores deben tener en cuenta las recomendaciones que reciben de los hermanos, pero tampoco los pastores se pueden convertir en personas manipuladas por la congregación a hacer todo lo que los hermanos quieren. Pablo lo dice claramente en Gálatas 1:10. Pablo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y obviamente, hermanos, los pastores debemos recibir la amonestación cuando es necesaria de parte de nuestros hermanos. Pero los hermanos deben tener cuidado de no convertir en esto en un medio de manipulación. Yo conozco iglesias donde el pastor hace todo lo que los hermanos le dicen que haga, como si él fuera simplemente un empleado más de la congregación. Y esto no debe ser así. O vemos como es el ejemplo diario de las iglesias, que el pastor es el mandamás y hace todo lo que quiere y nadie puede decir nada. Entonces nosotros como una iglesia bíblica debemos mantener el equilibrio. Ciertamente los hermanos debemos recibir la amonestación cuando es necesaria, pero tampoco puede convertirse en un instrumento de manipulación. Entonces vemos nosotros ahora que Dios está grandemente preocupado por el pueblo y le dice a los sacerdotes, este mandamiento es para ustedes. Esto que les voy a decir, sacerdotes, como responsables de la parte espiritual del pueblo, es para ustedes. Escúchenme, porque lo que voy a decir es supremamente importante. Dice el texto ahí en el versículo 1 que es para vosotros. Ahora, ellos no se estaban dando cuenta, hermano, el privilegio que es para el creyente ser objeto de la disciplina del Señor. Cuando Dios nos disciplina, hermano, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 12 de su carta, obviamente, hermanos, la disciplina no es fácil, la disciplina es dura. Cuando Dios decide afligirnos, dice el autor de los Hebreos que no es motivo de gozo. Ciertamente cuando el Señor trae su disciplina sobre nosotros, muchas veces podemos llorar, muchas veces podemos sentirnos mal, muchas veces podemos ponernos tristes porque es fuerte. Pero en el mismo momento en el que sabemos que Dios nos está disciplinando, también debe haber un gozo, hermano, porque quiere decir que Dios nos ama. Recibir la disciplina y la amonestación del Señor es evidencia de un verdadero amor de Dios por nosotros. Cuando Dios ve que nosotros estamos en algún pecado y Él nos quiere sacar de allí, hermano, es el amor de Dios sin duda. Cuando Dios ve que nos estamos desviando hacia algo que no es correcto y Dios mismo usa su providencia para traernos de vuelta a Él, hermano, no hay una muestra más clara de su amor. Dios disciplina a quienes son objeto de su amor. Es una representación y una marca de su amor incondicional. Y esto es lo que los sacerdotes no entendían, que Dios estaba disciplinándolos porque Dios amaba a su pueblo. De hecho, el texto lo dice ahí más atrás en los primeros versículos del capítulo 1. Vimos cómo Dios dice que los ama. Y obviamente Dios, actuando de acuerdo a este amor, los va a disciplinar. Ahora miren lo que dice, por ejemplo, Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. La necedad, Proverbios 22:15, la necedad está ligada a su corazón, al corazón de quien rechaza la disciplina. Y Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Según el proverbista, la disciplina tiene un propósito, hermanos, y es hacernos más sabios, es hacernos más devotos a Dios, es amar más a Dios. Así que el pueblo tenía que pensar en esto y tenía que ver esto, y los sacerdotes tenían que entender esto. Al final de las advertencias de Dios, cuando éstas se acaban, no existe más que un precipicio aterrador. Dios muchas veces disciplina a alguien
y esta persona vuelve a Cristo. Pero muchas veces Dios permite que algunos vayan mucho más allá. Y hay personas que prueban el pecado de primera mano. Hay personas que sufren el pecado de primera mano. Y muchas veces Dios permite eso. Dios entrega a las personas a sus pecados muchas veces para que ellos puedan probar la amargura del pecado. Lo que muchas veces las letras de la Escritura para ellos no es suficiente, Dios permite que sea para ellos algo experimental. Y no hay cosa peor, hermano, ustedes lo saben, que Dios entregue a una persona a su pecado. No hay cosa peor que Dios no discipline a alguien. No hay cosa peor que Dios entregue a los deseos y las maquinaciones de su corazón a una persona. Y ustedes lo saben. Así que Dios, en este mensaje del capítulo 2, quiere hacer que el pueblo se vuelva a Él. Y no solamente es para vosotros, como dice el texto, es para ustedes y para mí, hermanos. Nosotros que ahora en Cristo somos reyes y sacerdotes, esta amonestación no solamente es para los sacerdotes del tiempo de Malaquías, sino que también nuestro Malaquías, nuestro Señor Jesucristo, se hace presente en su mensaje para nosotros hoy a través de estos pasajes. Y al igual que ellos, tenemos las mismas deficiencias en nuestros corazones, tenemos las mismas debilidades. ¿Quién puede pensar que la gente de Israel son peores que nosotros? Porque ofrecen sacrificios de animales enfermos. Bueno, ya lo vimos en otros sermones. Cuando yo vengo sin ganas aquí a la iglesia, cuando vengo con una mera actitud religiosa, no soy diferente de estos hombres. Cuando no doy realmente con una actitud de agradecimiento al Señor, cuando no hago las cosas con alegría, sino que pienso en mi corazón, qué fastidio es esto, como decían ellos en el capítulo 1. Estoy siendo culpable de la misma religiosidad que las personas en Malaquías. Ahora vamos a ver los versículos 2 al 4. Ya vimos en primer lugar que este mandamiento es para ellos, para los sacerdotes. Ahora, ¿qué es lo que Dios les dice a ellos? Ahora, los sacerdotes debían tener una influencia positiva en Israel, eso está claro. Sin embargo, hacían tropezar al pueblo con sus acciones, con su comportamiento, y Dios estaba grandemente indignado. Pero ahora la amenaza se traduce en un juicio. Si ellos no escuchan su advertencia, entonces Dios se airará contra estos sacerdotes y se irá contra ellos. Miren lo que dice el versículo 2. Si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Ahora, en primera instancia, Dios hace responsables a los sacerdotes de su falta de reverencia y de adoración verdadera. Es decir, como si lo pudiéramos parafrasear este versículo. Es como si Dios dijera esto: no han decidido de corazón darme gloria. Ustedes tienen la culpa. Son ustedes los que están errados. Son ustedes los que tienen que cambiar. Mire que el texto dice ahí claramente: si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. ¿En qué radicaba principalmente el problema, hermanos? ¿Cuál es el problema de una persona que no adora verdaderamente a Dios con su corazón? Bueno, el punto es que el corazón no está verdaderamente entregado a Dios. Estos hombres pensaban, por un lado, yo puedo ir al templo, ofrecer sacrificios, y bueno, Dios no se va a dar cuenta de mi corazón. Yo vengo y lo hago simplemente porque es una cuestión mecánica, porque es una cuestión meramente religiosa, pero Dios no se va a dar cuenta que yo no vengo con el corazón correcto. Ahora, hermanos, eso pasa exactamente con nosotros. Muchos de nosotros no decidimos dar de corazón a Dios adoración. Muchos de nosotros no queremos realmente de corazón venir a Cristo. Muchos de nosotros de corazón no queremos hacer lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. Y es un problema del corazón, hermanos. Es un problema de nuestro corazón, una falta de decisión. Ahora, ¿por qué pasaba esto? Porque el pueblo simplemente no creía que Dios le amaba. ¿Cierto? En el capítulo 1 de Malaquías. Ellos no daban credibilidad a las palabras de Dios. Ellos probablemente no se cuestionaban un montón de cosas que pasaban en su corazón y que estaban mal. Pero ellos no querían de corazón. Dios saca a la luz el problema de esa adoración equivocada, hermanos. Y era su corazón. Ellos no decidían de corazón adorar a Dios. Ahora, aquí Malaquías está probablemente trayendo a la mente un texto que está en Deuteronomio 11:28. Dice Deuteronomio 11:28: si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno, hoy os maldeciré. Ahora, no escuchar la voz de Dios, hermanos, no escuchar sus advertencias,
no escuchar sus correcciones, no escuchar esas palabras que Dios inspiró para nosotros, nos llevará irremediablemente a una tenebrosa maldición. Ahora, sabemos obviamente que los creyentes no podemos ser maldecidos por Dios. Esa enseñanza es falsa, obviamente. Si estamos en Cristo, dice Pablo, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Y en Cristo hemos recibido, como dice el apóstol Pedro, todo lo que es concerniente a la piedad, todo lo hemos recibido en Cristo. Pero la peor cosa que un creyente puede hacer es vivir una vida sin Dios. Y Dios, como un padre amante, le dice a Israel: escúchame, inclina tu oído hacia mí, inclina tu corazón hacia la prudencia. ¿Acaso no ves mi misericordia? Les he enviado a Malaquías en lugar de dejarlos en su pecado, en su ignorancia y en su oscuridad. ¿Acaso no pueden ver estos regalos de la gracia de Dios? ¿No ven que les envío mi palabra para que ustedes se arrepientan y vuelvan? Pero ustedes insisten en vivir sin mí. Y en segundo lugar, como vemos, el Señor les dice que no han decidido de corazón dar gloria a su nombre. Y ese es uno de los temas grandes de Malaquías. Y ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que los israelitas deben circuncidar su corazón y que Dios cambiaría los corazones, como lo vamos a leer después en Ezequiel, de piedra en corazones de carne. El creyente, el adorador, de forma natural puede realizar esta disciplina de devoción a Dios, porque ha experimentado la gracia de Dios. Tanto los creyentes del Antiguo Testamento como los creyentes del Nuevo Testamento han sido transformados en sus corazones. El problema de los sacerdotes es que eran incircuncisos de corazón. Probablemente de niños, al octavo día, como buenos israelitas, los habían circuncidado, pero su corazón no estaba circuncidado. Eran totalmente arrogantes, orgullosos, y obviamente se veía en el diario vivir de ellos. Así que, hermanos, volvemos al mismo punto. Esto nos muestra verdaderamente las motivaciones que deben existir en el corazón de un creyente. Muchos de nosotros, hermanos, no avanzamos en nuestra vida cristiana, no maduramos en nuestra vida cristiana, porque no hemos decidido de corazón servir al Señor. Probablemente parte de nuestro corazón ama al Señor, probablemente parte de nuestro corazón se entrega a Él, pero otra parte no decide servirlo. Así que, hermano, lo que hacemos fuera y dentro de estas paredes o de este lugar tiene una gran característica escritural. Todo lo que hacemos, hermanos, es para servir al Señor. Toda nuestra vida está inmiscuida en adoración. No pensemos, hermanos, equivocadamente que solo adorar a Dios es venir y cantar himnos, es solo venir y cantar la palabra de Dios. Eso no es solamente adoración. Todo lo que un creyente hace en su vida, desde su trabajo, su vida familiar, su vida como hermano en la iglesia, como hijo, todas las cosas están involucradas en lo que hacemos, hermanos. Así que ese es el problema de ellos. No habían decidido adorar a Dios de corazón. Hacían simplemente una religión externa, como vimos en la escuela dominical ahora, una mera religiosidad mecánica, pero no estaban realmente adorando a Dios de corazón. Imagínense ustedes, hermanos, donde todo lo hiciéramos de corazón para el Señor. Imagínense ustedes nuestro trabajo, si lo hiciéramos de corazón para Cristo. Hermanos, seríamos los mejores en nuestro trabajo. Si todo lo que hiciéramos en nuestra universidad, en nuestro estudio, fuera para Cristo verdaderamente con nuestro corazón, nuestro cristianismo sería una cosa totalmente diferente. Si amáramos realmente nuestras familias como deberíamos hacerlo, con un corazón entregado a Dios, ¿usted se imagina cómo serían las familias, hermanas, de esta iglesia? La gente pensaría, si el cristianismo hace esto con la gente, es porque es algo extraordinario. Ahora el Señor les está dando el antídoto a los sacerdotes, al fastidio de la desidia que encontraban en sus labores. Que tomaran una decisión del corazón, que se arrepintieran de su pecado y creyeran a sus promesas. Ahora, ¿qué haría Dios si los sacerdotes aún así rechazaran oírle? Dos cosas, dice el texto. Los iba a desenmascarar. Primero, iba a cambiar sus bendiciones por maldiciones.
Cuando se ofrecía un sacrificio, era el gran privilegio de los sacerdotes pronunciar una bendición sobre el pueblo, ¿cierto? Aquí lo hemos hecho alguna vez, y es la bendición que está en Números capítulo 6, del 24 al 26, cuando Moisés bendice al pueblo, ¿no? Y dice allí el texto: haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Ahora, por medio de esta bendición, el Señor había prometido bendecir a su pueblo. Sin embargo, el Señor invertiría ahora las cosas en el texto. Cada vez que los sacerdotes pronunciaran una bendición, Dios transformaría esa bendición en los sacrificios por una maldición. Cuando los sacerdotes abrieran su boca ahora en los sacrificios, podían pronunciar las más bellas bendiciones para todas las personas del pueblo. Sin embargo, lo que obtendrían sería la maldición de Dios. Si no se arrepentían de su pecado y se dignaban a dar honor a Dios en esta condición, Dios no iba a respaldar ninguna de las cosas que ellos hicieran. Si ellos oraban por una enfermedad, la persona probablemente iba a morir. Si oraban por lluvia, Dios haría que hiciera mucho más sol. Si rogaban por las cosechas, Dios les traería langostas y pestes sobre los campos a los israelitas. Si pedían ser bendecidos con hijos de Dios, a tener más hijos, Dios cerraría las matrices de las mujeres. Todo esto con tal de hacer evidente que habían abandonado al Señor, y ellos, estos hombres, en vez de ser una bendición para Israel, serían una maldición. Ahora miren ustedes, hermanos, cómo Dios quería llamar la atención del pueblo. Dios quería llamar la atención de estas personas. No crean ustedes, le estaba diciendo a los sacerdotes, que cuando ustedes hagan sus labores, yo los voy a bendecir. Todo lo contrario, va a pasar todo lo contrario. Hermano, Dios estaba gritándoles a ellos: vuélvanse a mí. Dios estaba gritándoles a ellos: por más que ustedes quieran hacer lo bueno, mecánicamente yo me voy a encargar que no ocurra eso, sino que ocurra todo lo contrario. El texto de Números dice que el sacerdote deseaba que Dios resplandeciera su rostro sobre el pueblo, pero Dios lo que haría ahora es apartar su rostro de ellos. La gloria de Israel ya no estaría más sobre su pueblo. Todo lo contrario. Miren lo que dice el versículo 3. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Qué duras palabras, hermanos. Por un lado, Dios dice: no voy a respaldar lo que ustedes hagan en servicio a Dios. Y en segundo lugar, primero, no voy a permitir que ustedes tengan hijos. Cuando se habla de sementera aquí, se está hablando de la descendencia. Dios no iba a permitir que los hijos de esos sacerdotes continuaran en su oficio. Dios no iba a permitir de ninguna manera que ellos continuaran perpetuando esta adoración hipócrita en el templo. Dios no lo iba a permitir. Y en segundo lugar dice el texto: y os echaré al rostro el estiércol. Hermano, esto no lo escribí yo, lo escribió Malaquías. Dios iba a echar en el rostro de estos hombres el estiércol de los animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Es una señal tan asquerosa para nosotros, por ejemplo, pero esto era una señal, una muestra de lo repugnante que eran los sacerdotes del tiempo de Malaquías para Dios. Cuando leemos los salmos, por ejemplo, constante vemos el clamor de los oradores, de los que oran allí, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ellos. Pero los sacerdotes, en vez de recibir el resplandor de la gloria de Dios, iban a recibir el estiércol en sus caras. Dios le está diciendo a estos judíos que lo único que él observa en las caras de estos hombres es algo repugnante, podrido y sucio. Dios haría ver a su pueblo que claramente estos hombres habían perdido el contacto con Dios de sus padres, y haría visible en público la inmundicia de su pecado. Ahora, hermano, ¿cómo aplicamos este texto a nosotros? Bueno, estos hombres de Malaquías, estos sacerdotes corruptos, representan a aquellos ancianos, aquellos pastores que no guían al rebaño con el ejemplo, cuyo trabajo no es efectivo, y aquellos cuya congregación finalmente termina despreciando a este hombre.
Estos sacerdotes representan a los padres que tienen una vida doble, que fuera del hogar muestran una actitud piadosa, pero dentro de las casas son meros espectadores del crecimiento de sus hijos. Pero no los estorban en su pecado. Son padres que permiten que su hijo viva en el pecado, porque es algo normal, piensan ellos, y en vez de estorbarles realmente en su crecimiento, son simples espectadores. Son los cristianos que no hablan nunca de Cristo a nadie, porque simplemente es una cuestión nominal. Son personas que son cristianas y nunca le hablan a nadie de Cristo. Son los matrimonios que fingen una unión sin defecto, pero que en el día a día no se pueden soportar. Tienen una pantalla nada más delante de la gente. Dios le dice a este tipo de personas que las va a desenmascarar, que no habrá ningún pecado en ellos que quedará oculto. Dios los expondrá a la luz y los avergonzará si no se arrepienten. No pasará a Dios por alto la irreverencia y la frialdad con la que sirven a Dios, entre comillas. El Señor le quitaría a los sacerdotes de Malaquías el poder y los haría el hazmerreír del pueblo. Estos hombres no podían escapar de la omnisciencia de Dios. Si fueran por ellos, ellos no quisieran que Dios fuera omnisciente. Ahora, esos sacerdotes no imaginaban que Dios evidenciaría lo de dentro de sus corazones en sus rostros. Ahora, hermano, todo esto suena trágico. Suena feo, suena fuerte lo que estoy diciendo. Pero, hermano, para el creyente, cuando Dios lo disciplina aún de esta manera tan fuerte, esto que estoy diciendo no es una mala noticia, sino que es una verdad llena de consuelo, porque aún sabiendo lo que hay en nuestro interior, nuestro Dios nos ama, y es una verdad que debe humillarnos y acercarnos a Él, aún a pesar, hermanos, de estas fuertes amonestaciones y reprensiones, y por muy duras que sean, vemos la voz de nuestro Dios en el fondo amando a este pueblo, aún a pesar de eso. Hermano, ¿cuál era el problema de ellos? Que no reconocían su condición. Y eso es lo que Dios quería. Dios los conocía, pero ellos ignoraban la gravedad de sus pisadas en el templo. Y lo que debemos comprender profundamente, hermano, es que estas palabras, más que hallar un estímulo al terror, es encontrar un estímulo para orar e ir a los pies de Dios en tiempos de tristes fracasos, hermanos, cuando nuestros actos desmienten nuestra supuesta devoción y hemos escuchado la pregunta escrutinadora de Dios: ¿me amas? Debemos decir como Pedro: Señor, tú sabes todas las cosas, tú me conoces, tú sabes que te amo. Hermanos, Dios gritando desde ese púlpito, mi hermano, que si tú te has convertido en una persona religiosa, vuelvas a Cristo, vuelvas a ese primer amor. Ya es el tercer sermón, cuarto sermón que lo digo, hermano. Dios es capaz de hacer que nuestra atención se vaya hacia Él, y eso es lo que Dios quiere, hermano. Dios todo el tiempo usa el dolor, usa las aflicciones, usa las cosas para decirnos: vuélvete a mí, no seas más un religioso. La pregunta es, hermano, ¿oirás la voz de Dios o endurecerás tu corazón en esta mañana? Mira lo que Dios dice: quitaría las cementeras. Dios les iba a quitar el puesto de sacerdotes. Dios iba a quitarle a estos hombres la capacidad de tener hijos, para que ellos no pudieran perpetuar estas abominaciones en el templo. Y segundo, Dios los sacaría del templo, porque ahí en el texto dice, en la segunda parte: y seréis arrojados juntamente con Él. Es decir, después de los sacrificios, todo el estiércol y todas las cosas que quedaban en los sacrificios se sacaban fuera de este lugar y se botaban a la basura. Y Dios dice que esos sacerdotes serían botados a la basura también juntamente con los desperdicios. Fuertes palabras son estas, hermanos. Pero estas personas estaban sin Dios, estaban endurecidas, y era la única forma en que ellos podían oír a Dios. Sé que puede parecerles mucho fuertes esas palabras de Dios, pero para un corazón endurecido, las palabras fuertes de Dios son el mejor remedio. Si Dios ha puesto un peso en tu conciencia en esta mañana y te niegas a escuchar y a actuar, Él te juzgará sí o sí. La hora de Dios llega. En el decreto que Dios había dispuesto en la función de sacerdotes del Antiguo Testamento, Dios ha establecido que en un momento el sacerdocio se acabaría.
El templo sería destruido y no habría más sacerdocio. Ahora, hermano, esto desnuda totalmente nuestro corazón delante de Dios. ¿Recuerdan ustedes las palabras que Dios da a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis? Cuando Él dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. ¿Saben ustedes qué pasó con esta iglesia de Éfeso, hermano? 400 años más después de esto, esta iglesia fue destruida por los musulmanes. Hermano, Dios tiene un propósito de gracia cuando Él habla a su pueblo con palabras fuertes. Dios dice en el texto: si no escucháis, si no obedecéis, esto vendrá para vosotros. Ahora, ciertamente, hermano, nuestro Dios es un Dios de gracia, pero los sacerdotes no tenían méritos para ser perdonados. La verdad es que nadie los tiene, y por eso se llama gracia, hermano. Que nadie merece aquí ser salvo, nadie merece aquí la misericordia de Dios, nadie la merece. Pero al mismo tiempo nuestro Dios es misericordioso. No miremos estas palabras de juicio simplemente como palabras aterradoras. Escucha la voz de Dios en medio de todo esto, en su misericordia. Y quiero citar aquí las palabras de Charles Spurgeon de este texto. Miren lo que dice Spurgeon: ven degradado, acude a tu Padre Celestial en tu estado de pecado y miseria. Acude a Cristo tal como eres, espiritualmente leproso, sucio, desnudo, ni apto para vivir, ni apto para morir tampoco. Acudan ustedes que son como escoria de la creación, aun cuando no se atrevan a esperar más que la muerte. Acudan aun cuando la desesperación les oprima el pecho cual pesadilla horrible, pidiendo que el Señor lo justifique como a otros impíos. ¿Por qué no lo haría? Acudan, porque esta gran misericordia de Dios está destinada para personas como ustedes. ¿Te sientes inmundo? ¿Te sientes convencido en esta mañana de pecado? ¡Ven a Cristo! Hay gente que dice: no, yo voy a la iglesia cuando yo esté mejor. No hay mejor condición para ir a Cristo que cuando estamos pecando, que cuando hemos pecado, que cuando estamos sucios, que cuando estamos totalmente desnudos delante de Dios. Ahí es el mejor lugar para ir. Ahora, hermanos, entendamos, el problema no es la iglesia, somos nosotros. Hay gente que le echa la culpa a la iglesia: es que yo perdí mi devoción porque aquí cantan himnos. O sea que tu devoción, hermano, dependía de la música. Es que yo perdí mi devoción porque es que mi familia, mi trabajo. Hermano, según este texto, la culpa no la tenía el templo, la culpa no la tenía nadie, la culpa la tenían ellos, porque no querían de corazón adorar a Dios. Entiende, mi hermano, el problema no son las cosas externas, el problema es tu corazón, tu pecado, que lo amas más que a Dios. Esa es la simple respuesta. ¿Por qué estamos igual que muchos de los sacerdotes del tiempo de Malaquías? ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque amas más otras cosas que a Dios y luego le echas la culpa a otras cosas. Ahora mire después cómo Dios cita el ejemplo de Leví. Dice en el texto después: y sabéis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios no solo les da la advertencia a los sacerdotes, sino también Dios les da un ejemplo. Es decir, no solo Dios les da el antídoto a su enfermedad, sino que también, cuando estuvieran sanos, les da la receta de cómo debían vivir, cómo debían dar gloria a su nombre, porque dar gloria a Dios no era simplemente ofrecer sacrificios. Y el que crea eso, obviamente tiene un entendimiento muy pobre de lo que es adorar a Dios. Sino que toda la vida de los sacerdotes debía girar en torno a Dios. Ahora, cuando ustedes escuchan a Leví, muchos de nosotros sabemos que Leví fue uno de los hijos de Jacob, que fue el antepasado de los sacerdotes, y la tribu de Leví mostró su compromiso con Dios cuando Israel fabricó el becerro de oro en el monte Sinaí y lo adoró. Moisés llamó a esta tribu a actuar en juicio, allá en Éxodo 32, 25 al 19. Se nos muestra cómo esta tribu se consagró a Dios. Fueron los únicos que no quisieron adorar a este becerro. Eran creyentes celosos de las cosas de Dios, guardadores del pacto. Por ejemplo, cuando escuchamos del sacerdote Finés,
quien actuó con decisión, ahí en Números 25, del 1 al 13, cuando los moabitas intentaron seducir a Israel. Este sacerdote se nos muestra que este hombre tenía un celo por el Señor, cosa que a los sacerdotes de Malaquía les hacía falta. Así que en un momento en el que en el templo, el servicio en el templo era abominable, Dios proporciona por medio de Malaquías un retrato conmovedor de los sacerdotes piadosos. Dios envía este mensaje a través de Malaquías recordando el pacto que hizo con Leví. Ahora, yo sé que hemos estudiado teología pactual y yo sé que no hay un pacto con Leví como tal, pero en el texto se nos muestra que Dios sí ha hecho un pacto con ellos. Jeremías 33, 20 al 21 dice: así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto en el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo, que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas sacerdotes, mis ministros. Así que hay un pequeño pacto, digámoslo ahí, que Dios hace con Leví, y el pacto levítico tiene similares características al que el Señor hace con David. Es eterno, sin variación, y Dios multiplicaría la descendencia de los levitas. Pero ¿qué pasa? Este pacto fue violado por los sacerdotes del tiempo de Malaquías, pero cumplido por nuestro Señor Jesucristo. Este pacto, dice el texto, que fue de vida y de paz. Entonces, ¿qué recordamos con este pacto? Con frecuencia pensamos que los sacerdotes del Antiguo Testamento solo se ocupaban nada más en ofrecer sacrificios, pero también debían guardar la ley, estudiar la ley, enseñar la ley y aplicar la ley de Moisés al pueblo. Ellos tenían esa función. Por ejemplo, en Ageo 2, del 10 al 11 dice: vino la palabra del Señor al profeta Ageo, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes. ¿Quiénes eran los encargados de enseñar la palabra de Dios a las personas? No eran los profetas como la gente cree, eran los sacerdotes. El profeta podía pedir instrucción a los sacerdotes, pero en este periodo es el profeta, es Malaquías, quien tiene que enderezar con la palabra de Dios a los sacerdotes. Lo normal era que los sacerdotes instruyeran al pueblo, pero están tan mal que Malaquías lo tiene que hacer. Ahora, cuando el texto nos dice que el pacto con Leví fue de vida y paz, es exactamente eso. Que ellos eran los encargados de, a través de la exposición de las palabras, traer vida y paz al pueblo. Miren lo que dice Deuteronomio 4:33. ¿Ha oído el pueblo alguno la voz de Dios? Hablando de en medio del fuego, como tú lo has oído y has sobrevivido. Ahora, Moisés sobrevivió a la presencia y a la palabra de Dios. Isaías sobrevivió a esa visión que ve en Isaías 6. Juan en Patmos vio a Cristo mismo y sobrevivió. Y cada vez que alguien se para en ese lugar, aquí, hermano, a exponer la preciosa palabra de Dios y sobrevive, es un milagro, hermano. Malaquías aquí nos habla de lo significativo que es el púlpito para los sacerdotes, para los que enseñan la palabra de Dios. ¿Cómo podemos vivir en paz y en vida con Dios? Cuando escuchamos la palabra de Dios expuesta, hermanos. Cuando los sacerdotes del tiempo de Malaquías se disponían a enseñar, se parecían más a Sansón que a Moisés. Tentaban a Dios pensando que Él siempre lo libraría, pero igual que Sansón, llegaría el momento en que Dios no respaldaría más la enseñanza de estos sacerdotes. Por ejemplo, los sacerdotes no podían encender fuego extraño. Nosotros lo leemos en Levítico 10. Asimismo, la iniquidad debía estar lejos de sus labios, y los que se posaban en sus palabras, en sus labios, eran palabras de la ley, guardaban sabiduría, y el pueblo buscaba de los labios de los sacerdotes la ley. ¿Notan ustedes por qué es tan importante para Dios la función de estos hombres? Noten ustedes cuán importante es para Dios la predicación de la palabra, hermanos. Y yo me atrevo a decir, desde un texto como este, que Dios no está en muchos de los púlpitos de esta ciudad. Dios no está, hermano. Si la palabra de Dios no es expuesta, Dios no está ahí, créanme. Aunque tengan toda la parafernalia que usted pueda pensar,
músicos, danza, ángeles volando, hermano. Dios no está ahí. Si el sacerdote tenía la función de exponer la escritura y ya no lo estaban haciendo, Dios los iba a abandonar, hermano. Debían procurar ellos ser verdaderos mensajeros, pero no lo hacían, hermano. No tenían la cabeza llena de la escritura, sino de sus propias ideas. Se les podía sobornar fácilmente. No tenían temor a Dios. Por eso, hermano, no cualquier hombre puede predicar la escritura, hermano. No cualquier hombre puede ser un anciano. Es una cosa muy seria. Ahora miren ustedes al final del texto después, cómo el autor sigue hablando de este pasaje. Dice: mi pacto con él fue de vida y paz, ya lo expliqué, las cuales cosas les di para que me temieran, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Está hablando obviamente de Leví, cómo era fervoroso y tenía temor de Dios. Siguiente verso. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Cuál era principalmente la razón por la que el sacerdote exponía las escrituras, hermanos? Para apartar al pueblo de la iniquidad, apartar a la gente del pecado. ¿Para qué nosotros venimos a esta iglesia a escuchar las exposiciones de la palabra? ¿Saben por qué, hermano? Una de las funciones: para apartarnos del pecado, para que podamos nosotros, al ver la escritura, discernir lo que es correcto de lo incorrecto. Podamos nosotros saber, como dice Levítico, de lo que es santo de lo profano, lo común de lo sagrado. Para eso es, hermano. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Cuál es nuestra misión de los ministros y de la iglesia? La única forma de comprobar si estamos cumpliendo con nuestra misión no es saber si somos más, si somos más personas, si compramos un local mañana, si tenemos buenos trabajos, sino que tenemos que observar el efecto que la iglesia y la predicación tiene sobre la vida de las personas que están dentro de la iglesia. Ahí es que nosotros medimos verdaderamente un predicador. Por eso te pregunto, hermano, ¿hay un rechazo en tu vida más fuerte al pecado a medida que tú te expones a la escritura, y un anhelo más profundo por las cosas del Señor? Anhelamos de la boca de pastores y maestros la leche espiritual no adulterada. Luchas constantemente con el pecado, con las cosas que aquí se exponen, eres confrontado con esas verdades y te vas a tu casa meditando cómo realmente aplicar esto. Hermanos, los ancianos de la iglesia tenemos esa función: apartar a las personas de la iniquidad a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Si los ancianos de la iglesia, si los hermanos más experimentados vienen a nosotros para hablarnos de nuestra vida, no debemos ofenderlos. Hermano, hay gente que aquí muchas veces les puede preguntar ni cómo están, porque todo el tiempo vienen ocultando su vida. No sé qué ocultan, hermanos. ¿Qué ocultan? Muchas veces, hermano, es necesario que seamos heridos. Muchas veces necesitamos ser enfrentados con nuestro pecado, hermano. Si atendemos a la amonestación del Señor, será un beneficio enorme. Dice Proverbios 27:6: fieles son las heridas del que ama. Fieles son. Ciertamente es bienaventurada la iglesia cuyos líderes imponen el respeto necesario para que esta tarea de la palabra de Dios pueda llevarse a cabo sin hipocresía, y cuyos miembros tienen la capacidad de aceptar la amonestación a fin de presentarse delante de Cristo como aquella novia sin mancha y sin arruga. Mire, hermanos, la gente está dispuesta a escuchar psicólogos, terapeutas, la señora del tarot, chamanes, y la gente es feliz. La gente: léame el horóscopo de hoy, vamos a ver qué dice el pediatra tal, vamos a ver qué dice el psicólogo tal. Pero cuando venimos con la palabra de Dios, nos ofende la corrección de la palabra de Dios. Nos da miedo de quienes nos presiden. ¿Tienes miedo? Criticamos a estas personas que van en contra, pero que van en busca de agoreros, que alivian su dolor.
Pero si cuando nuestros pastores y hermanos nos amonestan, tomamos una actitud a la defensiva. ¿Qué pesa más para ti, hermano? El mayor y más grande epitafio que un hombre de Dios y una mujer de Dios pueden recibir en su tumba es la siguiente, esta frase: a muchos hizo apartar de iniquidad. Hermano, nosotros tenemos en nuestras manos el antídoto para que la cultura corrupta, imperante, retroceda, hermano. ¿Saben quiénes son los que claramente nos ven como sus enemigos, hermanos? Todos estos marxistas y feministas y toda esta gente que está haciendo podrir la sociedad, hermano. Ellos nos ven a nosotros como enemigos. Porque la iglesia tiene la tarea de enseñar, de predicar, de amonestar, de descubrir el pecado de la sociedad también, hermano. De enseñar a la gente el temor de Dios, de reflejar la santidad de los miembros de Cristo. Por eso el mundo los odia, hermano. Amados hermanos, ¿qué proporciona más honor y gloria a Dios? ¿Una alabanza hermosa con muchos instrumentos o apartarse del pecado? Ambas, ¿cierto? Para ambas se requieren los mismos ingredientes: temor reverente al Señor, obviamente. Pero para Dios es mucho más importante, hermano, huir del pecado, frenar la iniquidad. Pensamos que cantar solo es abrir nuestros labios, pero es un acto de devoción que requiere gozo y temor del Señor. Así que, mi hermano, medita en esta mañana en estas verdades. Padres de familia que tienen la gran responsabilidad de enseñar la palabra de Dios en su casa. Ustedes son los pastores en su casa, mi hermano. Si tú no enseñas a tu hijo a apartarse de iniquidad, no estás haciendo tu trabajo. Si la palabra de Dios que tú expones en tu casa no aparta a tus hijos del pecado, a tu esposa del pecado, estás fallando como pastor de tu casa. Esa es la función de los sacerdotes: enseñar al pueblo la verdad, que sus labios estuvieran llenos de la verdad, que su corazón estuviera lleno de la verdad, que su mente estuviera llena de la verdad, para hacer lo que es correcto. Hermano, la condición espiritual de tu familia depende de ti, no de otro. De ti, mi hermano, de tu esposa, de tus hijos. Hay padres que dicen: no, es que el mundo está corrompido. Hermano, eso no va a cambiar. Tú eres el responsable en tu casa. Así como los ancianos, los ministros, somos encargados de la parte espiritual de la iglesia local, tú lo eres de tu casa. No culpes a otras cosas, no culpes al mundo por tu negligencia, mi hermano. No lo culpes. El mundo está ahí y siempre ha estado y seguirá estando, hermano, hasta que Cristo vuelva. Pero es tu responsabilidad, hermano. Quiero terminar, hermanos, con las últimas palabras. Si deseamos apartar a muchos de iniquidad, hermano, presentemos el Evangelio de Cristo. Es el único método que puede transformar los corazones de los hombres para que vivan para dar gloria a Dios. En los versículos 8 y 9, al final del texto, se nos dice que los sacerdotes terminaron apartándose del camino. Dice ahí al final: por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos. Y en la ley hacéis acepción de personas. Finalmente estos hombres se apartaron, Dios los despreció, Dios los echó de su presencia. Pero hermanos, hay un sacerdote que nos dice que Él es el camino, que muchos ciertamente tropezaron con Él por no entender la palabra. Pero hay un sacerdote que es Cristo, que nos muestra al Padre a través de la ley, cumpliendo en su vida la ley, que guarda también inclusive este pacto con Leví, que en su boca está llena de palabra, de Biblia, aquel que es solo sabiduría, solo perfección. Cristo dice: venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Recuerdan ustedes al sacerdote de Zacarías? A Josué, perdón, el libro de Zacarías.
que tenía unos vestidos inmundos y nos dice, cambien